Ahora sí lo tenemos a Juan Valerdi del otro lado. Juan Edgardo Chini saluda aquí por la R770, por Paraderos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Gracias por atendernos. Yo decía que vos planteabas a la dolarización como una suerte de suicidio masivo y algo de eso veníamos analizando. Contanos un poco en qué te basás. Básicamente la dolarización, además de quitarle instrumentos de política económica muy útiles y muy, de alguna manera, profundos al Estado, que es la política monetaria, que tiene que ver con fijar las tasas de interés, con fijar el tipo de cambio, la cantidad de dinero circulante y demás, varias de las cuales se perdieron con la convertibilidad, pero que la dolarización las pierde mucho más profundamente. Además de eso, lo que queda fijado, cristalizado, de alguna manera congelado cuando uno dolariza, es la relación de precios entre sí de las distintas cosas y entre las cosas, servicios y demás, y los sueldos. Si esa dolarización además la haces en un momento en el cual los sueldos, las jubilaciones, los beneficios sociales están destruidos en su poder adquisitivo, como puede ocurrir si antes de dolarizar llevan el dólar ilegal y el dólar MEP y demás a una devaluación importante, entonces lo que tenés con la dolarización es tenés una sociedad absolutamente inviable a corto, mediano y largo plazo, pero además con dificultades enormes para salir de una dolarización que podría ser obtenida mediante golpes de mercado como los que se dieron en 89 y 90 para que se estableciera la convertibilidad sin ninguna resistencia. Ahora quiero volver sobre el tema sí. Pero en ese modelo además, quien sobra es el poder adquisitivo de la clase media. Ese poder adquisitivo no se podría sostener y es el que más perdería, no los pobres que no tienen mucho para perder, sino la clase media. A ver, explícamelo un poquito más eso. En el modelo que tiene la derecha de un proyecto de país que es básicamente agroexportador y con exportador de minería y energía, y que sería mucho más parecido a lo que tradicionalmente fue Latinoamérica y que la Argentina en las últimas 7, 8 décadas no estaba encarrilado en ese modelo, pero actualmente, gracias al macrismo, se ha encarrilado bastante, y en la convertibilidad y durante la dictadura cívico-militar también estuvo bastante parecido a Latinoamérica. A pesar de eso, por resistencias que tienen que ver con las leyes laborales, con los derechos establecidos, con el sindicalismo, que no todos son gordos de la CGT corruptos, digamos, sino que hay un sindicalismo que realmente le importa a los trabajadores, entonces ha logrado la Argentina mantener una clase media que es más parecida a Europa que a Latinoamérica en general. Hoy esa sensación hoy creo que está bastante No, justamente, hoy estamos pagando la cuenta de lo que dejó el macrismo y además de un gobierno del Frente de Todos que ha utilizado el modelo de la franela en los últimos 3 años y medio, que claramente no detiene la inercia de lo que dejó el macrismo, que es un apoyo incondicional por parte del macrismo a los monopolios y oligopolios y con una prioridad absoluta a los acreedores externos. ¿Por qué volviste al tema de la convertibilidad? Me parece interesante ese punto, porque si en algún momento se estuvo, digamos, a pasitos de invitarnos a la dolarización, fue justamente en el mejor momento de la convertibilidad, porque de hecho el 1 a 1 implicaba supuestamente un buen posicionamiento para llevarlo a cabo. Cuando Cavallo estableció la convertibilidad en la Argentina tenía toda la intención de dolarizar. El problema es que para dolarizar tenés una serie de complejidades y además resistencias de la población, de agentes económicos y demás, que todavía existían, y lo que estaban tratando de hacer era hacerlo en el 2001, en el medio de la crisis, que gracias a la resistencia de algunos sectores del peronismo no se pudo llevar a cabo, entre otros el que en ese momento era ministro de Economía, Rem Lenikov, pero que hoy lamentablemente juega para los equipos de Larreta, ¿no? La convertibilidad muy político tu discurso económico, Juan, O sea, mencionás mucho actores políticos y tomás mucha posición. Me gusta, yo digo que es la política imbécil más que es la economía estúpido, ¿no? Pero digo, involucrás muchos actores importantes de la política de nuestro país, más allá de cierto rigor técnico en lo que tiene que ver con análisis de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Y en este sentido te pregunto, a ver, porque vos recién hablabas de las clases bajas y hablabas de las clases medias. ¿Qué pasa con las clases altas? Yo digo,
y te comparto una sensación. Vivencié en el último acuerdo, en la última reunión, en el último evento en la sociedad rural con los candidatos a presidente que se hicieron presentes allí. Incluso en el Yao Yao, en la actividad empresarial, que se empezaron a preocupar en relación a este tema de que se vuelva a instalar la posibilidad de la dolarización, como que a ellos tampoco le termina de cerrar y no entienden muy bien cómo se pondría en práctica. ¿Qué piensas al respecto? La dolarización no es para todos los factores de poder económico y financiero ganadora. Para muchos de ellos saben que implica malvender o vender por poco dinero y perder el poder, no solamente las ganancias, de sus grupos económicos financieros a manos de grandes monstruitos y pulpos como BlackRock y compañía, que vendrían de la mano de la derecha para terminar de saquear lo que quede de la Argentina de su sistema productivo no extranjerizado. Ahora, tomando el punto que mencionaste anteriormente, Perón decía que la economía es demasiado importante para dejarla en manos de economistas. Sí. Y los economistas que te hablan con jerga técnica y te dicen que están hablando de economía y no de política, lo que están haciendo es tratar de esquivar la discusión profunda de la política, que es la que define quién tiene y cuánto de los recursos de un país. Ahora, vos sabés que central. Cuando vos planteás esto, y cuando yo también a veces invito a reflexionar al respecto, te tildan de pensar en una suerte de teoría conspirativa, ¿no? Como en realidad uno piensa en los escenarios. Vos recién planteabas la idea del saqueo, ¿no? Del saqueo de los recursos para imponer, imagino yo, determinadas reglas de hasta dónde, cómo, cuándo y dónde se podría desarrollar la Argentina, que además recursos no le faltan, le sobran recursos de posibilidad de desarrollo. Pero bueno, nada, te involucran como alguien que lo está pensando en términos conspirativos. No sé si tenés ese tipo de vivencias. Mira, sería conspirativo si uno dijera no, porque la Organización Internacional de los Malos está tratando de joder a la Argentina para que no se desarrolle y de jodernos a los argentinos para que seamos mayoritariamente pobres. Yo no pienso eso. Yo pienso que el daño más profundo que le hace a las posibilidades de desarrollo de la Argentina y la inclusión de los 47 millones es el ejército de ocupación de los 200 años de guerra civil que tenemos en la Argentina, de los que quieren una Argentina que sea una estancia grande a la que le sobra más de la mitad de la población y la otra mitad que queda mayoritariamente queda en formato servil tipo feudal. Eso le hacen infinitamente más daño que los de afuera. Ahora, si los de afuera se juntan con esto que acabo de describir de adentro, y ahí tenemos el daño profundo que tenemos que tratar. Más lo vota la clase media comprando humo y espejito de colores, tenemos el combo perfecto para el suicidio político, económico y social. Juan, te agradecemos esta comunicación. Abrazo grande, que termine bien la noche. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, pasó por aquí por la R770 y nos dejó pensando mucho.